Hola a todos, sean bienvenidos a este video explicativo. Mi grupo está conformado por Alberto Payares, Eslendi Belandia, Diego Trigos y la que les habla, María José Gómez Ardera. Vamos a empezar diciendo qué son los suelos arcillosos. Son aquellos que están formados principalmente por arcilla de granos muy finos color amarillento. Este tipo de suelo retiene el agua formando charcos y si se mezcla con humus puede ser apto para la agricultura. El suelo arcilloso a menudo es llamado suelo pesado. En la agricultura, en el suelo arcilloso pueden presentar un gran desafío principalmente debido al pobre drenaje del suelo. El suelo arcilloso también tiende a compactarse y deshacerse en terrones cuando se lo cultiva, pisa o trabaja cuando está húmedo. Los expertos del grupo CACSA saben que el suelo arcilloso que se compacta demasiado puede requerir un largo tiempo para restaurarlo a una buena estructura de suelo, pues la calidad húmeda inherente del suelo arcilloso requiere la adición de grandes cantidades de materia orgánica, tal como materiales de plantas verdes, excrementos de animales, moho de hojas y compost para su estructura. Las arcillas son muy importantes en la fertilidad del suelo, retienen las sales minerales al formar agregados con el humus, fracción coloidal de materia orgánica descompuesta, y son buenas en la retención de humedad. Por otra parte, los suelos extremadamente arcillosos representan un problema para la agricultura debido a su infiltración deficiente. Los suelos arcillosos más característicos son los de orden vertisoles, arcillas expansibles. Este tipo de suelos se encuentran distribuidos por todo el planeta. Entre las especies que más se cultivan en estas se destaca el arroz. Otros, como la piña y el caucho, también tienen una buena producción. Seguimos con nuestra composición. Los suelos arcillosos son aquellos en cuya composición de partículas, su textura, predominan las partículas menores a un diámetro de 0,002 milímetros, denominadas arcillas. Cuando el predominio de arcillas es muy alto, se consideran suelos pesados por su alta densidad. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, apoyados por el aire y el agua. Las arcillas son partículas muy finas y forman barro cuando están saturadas de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se secan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. La mayoría de arcillas pertenecen al grupo de los filosilicatos, silicatos de forma escamosa. Hay distintos tipos según el número de láminas que formen su estructura. Entre las más abundantes son las moscovita, caolinita, biotita, clorita, vermiculita y montmorillonita. Otros grupos de arcilla de mediana abundancia son los óxidos de cuarzo. Entre los más frecuentes encontramos los feldespatos, hematitas, goetita, calcita, yeso y altita. Por la naturaleza coloidal de sus partículas, los suelos arcillosos retienen gran cantidad de minerales. Los suelos arcillosos tienen una tendencia a retener el hierro y en menor medida el aluminio. Debido a que los suelos arcillosos retienen mucha humedad, ocurren procesos de oxidación. Los óxidos de hierro hidratados les confieren a estos suelos los colores amarillos o rojizos. Ahora los dejo con mi compañero que les explicará las características y la estructura. Bueno, las características del suelo arcilloso. Como primero tenemos la característica física. Contrariamente al suelo arenoso, el suelo arcilloso tiene partículas muy pequeñas con minúsculos espacios de poros o microporos, dado que hay más espacios porosos en el arcilloso. Tiene un espacio total poroso general mayor que en el de suelo arenoso, debido a lo cual el suelo absorbe y retiene más agua. Esto hace que esté mal airado y el drenaje sea muy pobre. Como segunda característica tenemos la variación de temperatura. Dado el drenaje pobre en el arcilloso, el suelo permanece saturado mucho después de la primavera y luego de grandes lluvias. Cuando esto sucede, las raíces de las plantas se ven despropitadas de oxígeno, lo que afecta directamente a la salud de estas. Dado que el suelo es lento para entibiarse, retarda la plantación de plantas, semillas o vegetales en el momento adecuado durante la primavera. Esto reduce la temperatura de crecimiento y es especialmente problemático en las áreas frías con temperaturas en donde las temporadas de cultivo
ya de por sí son cortas. Como tercero, tenemos propiedad de expansión y contracción. Dado que los suelos arcillosos tienen una alta capacidad de retención de agua, son proclives a alterar la contracción y la expansión en los inviernos cuando la tierra sufre a causa del frío. Esta expansión y contracción crea agitaciones por las cuales las plantas se ven expulsadas del suelo, a menudo en detrimento de las raíces. Cuando el suelo arcilloso se seca, forma una corteza y se resquebraja, inhibiendo la penetración de las raíces y que emerjan los brotes. Propiedad de las arcillas. Como primero tenemos la textura. La categoría clave para que un suelo sea definido como arcilloso es la textura. Esta se refiere a la proporción de arena, limo y arcilla en el suelo. Cada uno de estos elementos son característicos de tamaño de partículas. Si las partículas de arcilla representan al 25 o al 40% del total de las partículas presentes en el suelo, pueden considerarse arcillo arenoso o arcillo de arcilla gruesa o arcillo limoso. Y si las arcillas superan el 45% de la composición, estamos en presencia de un suelo arcilloso de arcilla fina. Como segundo, tenemos la porosidad. En la medida que el contenido de arcilla determina la textura y la estructura del suelo, incide en su porosidad. Debido a su pequeño diámetro, las partículas de arcilla dejan poros muy pequeños. Esto dificulta la circulación de agua y aire en la matriz del suelo. Estas condiciones generan la saturación del suelo, que puede llevar al estancamiento del agua superficial al no ocurrir la infracción. Si los poros del suelo están saturados de agua, se vuelve anóxica, con falta de oxígeno. En estas condiciones, la mayoría de plantas cultivadas se ven en serias dificultades para desarrollarse. Como podemos ver, la primera imagen nos muestra una roca porosa permeable, en la cual pues sus granos o los poros están más separados, están más abiertos. Esto lo cual permite una alta permeabilidad. Y como vemos en la segunda, pues los granos están más juntos, lo que quiere decir de que los poros se encuentran más cerrados, lo que indica una baja permeabilidad y una baja porosidad. Luego de esto tenemos la capacidad de intercambio catónico, en donde si la arcilla y la materia orgánica no retiene los cationes, estos serán arrastrados por el agua hacia horizontes inferiores, lixiviación, afectando la fertilidad del suelo. La capacidad de intercambio catiónico es debido a las cargas eléctricas negativas que posee tanto el humus como las arcillas del suelo. También tenemos el depósito de agua, que por su baja permeabilidad, los suelos arcillosos son ideales como depósitos naturales o artificiales de agua. Algunos acuíferos se establecen por la presencia de un horizonte arcilloso a determinada profundidad. Y esto también produce el efecto en la microbiota del suelo, en la cual los microorganismos del suelo establecen una estrecha relación de adición y separación de las partículas de la arcilla, en la cual la superficie de esta es donde ocurren procesos de intercambio de iones que son captados o liberados por los microorganismos. En la estructura de los suelos arcillosos tenemos complejo arcilloso húmico, que son las arcillas en combinación con la materia orgánica que contribuyen a la estabilidad de la estructura del suelo.
En la mayoría de los casos es complejo arcilloso húmico, el que facilita la formación de agregados del suelo. Por lo contrario, el sodio hace inestable a la arcilla. También tenemos las arcillas expansibles. Estas se encuentran en un clima tropical estacional en donde sufren cambios estructurales drásticos según las condiciones de humedad. En la época de lluvia las arcillas se expanden y el suelo tiende a inundarse. Se muestra blando, pegajoso y plástico. Y en la época seca, las arcillas se contraen mostrando el suelo reseco, duro y con grandes grietas. También tenemos la localización, que ésta se encuentra en el perfil de suelo completo, en donde las arcillas se localizan mayormente en el horizonte B u horizonte de acumulación o precipitación. Tenemos también la fisiográfica. En un paisaje de decantación de las llanuras con grandes ríos, los desbordamientos distribuyen las partículas de acuerdo al peso. En este sentido, las arcillas, siendo las más pequeñas, terminan asentándose lejos de la ribera de las zonas bajas. Igualmente, en un paisaje de montañas y valles, las arcillas tendrán a asentarse en estos últimos. Y por último, tenemos la geografía. En términos geográficos, su distribución es muy variable. Existen suelos arcillosos en todos los continentes. Los vertisoles están presentes en diversas latitudes y cubren aproximadamente 335 millones de hectáreas en todo el mundo. Y se estima un potencial de 150 millones de hectáreas en tierras de cultivo. Y en trópicos cubren 200 millones de hectáreas. Una cuarta parte de esto es considerado de utilidad agrícola. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les vengo a hablar acerca de los usos de las rocas arcillosas. Principalmente están compuestas en gran parte por el mineral conocido como arcilla, como su nombre lo dice. Esto los convierte en un suelo de textura pesada, pegajosos cuando están húmedos y muy duros ante la carencia de agua. Por sus características se les suelen utilizar en tareas de alfarería. De hecho, se usa para este tipo de actividades gracias a una de sus mejores características, que es fácil de manipular, más cuando pues este se encuentra húmedo, ¿sí? Aunque no demasiado, porque a veces no deja pues que se filtre el agua, ¿sí? Y una vez realizada la forma que nos apetezca, la arcilla seca conservará esta forma, de modo que resulta muy útil para hacer vasijas, recipientes y otros tipos pues, de elementos, como es habitual, ver en la alfarería. No todos los suelos arcillosos tienen las mismas características en lo referente a la pesadez, a la impermeabilidad en el mismo grado y a la dureza al secarse, pero si suelen tener un pues, habitual mal drenaje. Esto se transforma en un serio problema, ¿sí? Ya que en las zonas bajas, por ello pues, se acumula pues, mucho el agua en ese tipo de zonas. Bueno, voy a mencionarles sobre su impacto ambiental. En los suelos no se caracterizan como buenos ni malos, ya que la distinción se basa en un uso previsto, pues no obstante la mayoría de los suelos presentan características donde se requieren intervenciones de manejo para evitar problemas de la producción agrícola o degradación ambiental. Se diferencia entre los suelos problemáticos, cuyas características poseen problemas para su manejo óptimo, y degradados, cuyos manejos inapropiados resultan en problemas ambientales y de productividad. En los suelos de arcillas expandibles ocurren problemas específicos con el manejo del agua y suelo, el arboreo, los sistemas de cultivos y el manejo de nutrientes. Se categorizan bajo la orden vertisol y subgrupos vérticos.
son típicos en zonas subtropicales con estaciones secas pronunciadas. En las zonas tropicales semiáridas, del manejo del agua y el suelo son factores importantes para su manejo. El mal drenaje interno y la conductividad hidráulica extremadamente lenta llevan a condiciones de encharcamiento y a su vez retardo en la plantación. Sus principales propiedades de consistencia externa permite el laboreo apenas durante un corto paso de régimen de humedad del suelo, pues ya que se torna pegajoso con humedad y duros en secos. El laboreo en condiciones húmedas puede resultar que el suelo se pegue y se forme terrones grandes. Las grietas anchas y profundas durante la estación seca permite que el agua de la lluvia descienda libremente sobre las grietas. Los suelos sostenidos en sistemas con altos insumos, aunque contengan un alto contenido de propiedades químicas, sufren de baja fertilidad, produciendo deficiencias en micronutrientes. En la imagen se ven varios tipos de problemáticas que se presentan a nivel mundial sobre la tierra. También la presencia de arcillas expandibles forman microrrelieves de Gilgay, dando una forma irregular en la superficie del suelo. Puede causar severos daños en la infraestructura y edificios que se hayan construido sobre los suelos. Aparte de la necesidad de captar la mayor cantidad de agua de lluvia posible, es necesario prevenir daños en los cultivos causados por encharcamiento del suelo. Una vez que las grietas se hayan cerrado y la tasa de infiltración se haya disminuido mediante la instalación de un drenaje superficial adecuado. Un método tradicional y antiguo que puede aplicar es la cama levantada, donde se laborea el suelo de tal forma que se voltea hacia el interior y el centro. Se han utilizado un gran éxito en muchas zonas de África. En zonas muy secas, el laboreo contribuye con un aumento de la captación del agua en el suelo y minimizar las pérdidas de agua por escorrentía y vaporización. Por lo contrario, se utilizan las zanjas y los surcos para otro fin. Las zanjas tienen la función de desviar el agua, por veces está formada con una largura apta que se convierte en un método de captación de agua para conducirla a los surcos, donde se encuentra el cultivo. Para impedir el movimiento del agua en el surco, la zanja se puede atar a intervalos con un corte transversal y en épocas muy lluviosas las zanjas se desatan. La cal. Aunque la cal es uno de los aglomerantes más usados para mejorar las propiedades de los materiales en la construcción, el impacto ambiental y algunas deficiencias mecánicas que se ejercen en su mejora no deben ser ignorados. Uno de los problemas derivados de la aplicación del cal es la reducción de la plasticidad del suelo, que puede provocar la ruptura de tipo frágil del terreno. También se ha visto el impacto ambiental que pueden producir las plantas de producción de cal debido a la contaminación del aire y generación de los elementos tóxicos en el suelo. Por todo ello, en muchas ocasiones se realiza la sustitución parcial de cal con otros aglomerantes para reducir el daño asociado y mejorar las propiedades ingenierillas en la cal, como la resistencia y sus propiedades mecánicas. La estabilización con la cal modifica la microfábrica del suelo, plasticidad, trabajabilidad, dispersabilidad, propiedades expansivas, su comportamiento frente a la deformabilidad y permeabilidad. Se ha descrito que el uso de material granular mejora las propiedades geotécnicas, siendo una alternativa válida para su uso en obra civil para la construcción de presas de materiales sueltos y terraplenes, entre otros. Este material inerte proporciona una opción medioambiental excelente frente al uso de aditivos químicos como método de estabilización, además de minimizar su costo económico.